Hola, muy buenos días. Un gusto recibirlos con las primeras noticias aquí en TV Ciudad. ¿Qué tal? Esto es Primera Edición, una mañana que arranca bastante fresquita. Vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet en esta jornada de martes 11 de octubre. Para hoy tenemos previsto una mínima de 6 grados. La máxima en esta jornada será de 17 con cielo nuboso y algo nuboso. Y algo nuboso también va a estar mañana, pero con periodos de claro según Inumet. Las temperaturas extremas 6, la mínima 25, subiendo bastante para mañana. Sube un montón la máxima el miércoles, pero cae de nuevo el jueves, con cielo también algo nuboso y una mínima de 7, máxima de 16. Ese es el panorama que pinta hasta el día miércoles el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes, docentes y estudiantes, están ocupando desde las 7:30 de esta mañana el Instituto de Profesores Artigas en rechazo a el proyecto de transformación educativa propuesta por el gobierno. Por otra parte, les decimos que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, recibió el apoyo del Frente Amplio. Ayer hubo una reunión en la Huella de Sereñi, donde esta fuerza política transmitió su respaldo en el marco de la destitución que quieren intentar ediles de la oposición. Y comienza el próximo viernes el Festival de Cine denominado China Zorrilla en el Centro Cultural Terminal Goes. La entrada va a ser gratuita. Así las cosas, algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 8:30 en esta primera edición. Ahora les mostramos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Una mañana que está mucho más movida que la de ayer, ¿no? Sí, exactamente. Ya digamos que comenzamos la semana a partir de hoy, ¿no? Ahí está, para algunos comienza hoy la semana. Exacto, más allá de que hubo mucha gente que trabajó ayer. Voy con un corte. Sí. Ramón Márquez entre Enrique Martínez y San Martín desde las 8 de la mañana por tareas de saneamiento y algunos cortes que continúan vigentes hasta hoy. Araucana entre Bolivia y Rambla de México. Esta se va a extender también hasta esta jornada. Sí, también hasta hoy. Juan Acosta entre León Pérez y Santa Ana, esto en el Cerrito de la Victoria. Le cambio de barrio y le lleva a Palmar entre Boulevard Artigas y 20 de septiembre. También el corte estará extendido hasta esta jornada. Y el Biododera entre Ramón Landívar y Fernando Menck hasta el 14 de octubre. También allí estará cortada esa intersección por trabajos. En una hermosa mañana de sol, fresca, pero bien, ¿no? No hay mucho viento. Agradable, está bastante agradable, agradable. la verdad que sí. Sí. Bueno, muy bien, vamos a comenzar, si les parece, ya con el desarrollo de la información. Desde las 7:30 de la mañana, el Sindicato Docente de Formación en Educación, con apoyo además del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, están ocupando el centro educativo. Ayer justamente hablábamos con el presidente del Sindicato de Formación Docente, Liber Romero, que adelantaba que continuarán con el conflicto con diversas medidas para denunciar lo que consideran una improvisación y falta de respaldo técnico al cambio de malla curricular por parte del Consejo de Formación en Educación. Durante la jornada de ocupación están previstas una serie de clases abiertas, una de las cuales tendrá lugar a las 15 horas bajo el título La ética y el discurso en la construcción del conocimiento, plagio, citas, norma Zapa, lenguaje normativo e inclusivo, en referencia al plagio detectado en el documento base de la reforma curricular presentado por el Consejo. A nivel universitario, la intergremial universitaria está convocando a una concentración en la explanada de la UDELAR, mañana a partir de las 6 de la tarde, para celebrar los 64 años de la creación de la Ley Orgánica Universitaria. En el marco de este conflicto, para mañana también está prevista la segunda ronda de votación para el rectorado, luego que en la primera, Rodrigo Arín, el único candidato, no conseguirá el apoyo necesario que, todo indica, conseguirá en esta oportunidad. Ambos hechos se dan en el marco del conflicto por presupuesto, ya que pese a que se decidió levantar las huelgas, se mantiene el conflicto y se apresta a decidir un nuevo plan de lucha. Levantamos esta medida de lucha, pero en realidad el conflicto continúa porque el presupuesto, lo que se votó es mínimo, lo que se le da a la universidad y realmente no alcanza para atender la problemática que tenemos. Por ejemplo, los recursos que se dieron para atender la masividad, el incremento de la matrícula y la relación entre estudiante y docente equivalen a 80 pesos por estudiante. O sea, no es nada realmente. La movilización ahora para esta semana, hay un cronograma de movilizaciones que ya están organizadas y tenemos el miércoles 12 una movilización en la explanada de la UDELAR que la intergremial convoca porque son 64 años de la ley orgánica, entonces se va a hacer
una conmemoración de la ley orgánica, valorando la importancia de la autonomía de la universidad y el cogobierno, y por otro lado reivindicar y hablar un poco de todo lo que falta todavía para atender las necesidades que tenemos hoy para mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo en la UDELAR. A todo esto, los docentes de secundaria en Montevideo mantienen la huelga hasta hoy, por lo menos hasta la tarde, cuando va a realizar una nueva asamblea para evaluar la medida iniciada la semana pasada. Exactamente, y para profundizar en esto estamos recibiendo con mucho gusto a Andrés Mancioni de ADES Montevideo, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de la capital. Mancioni, bienvenido, gracias por estos minutos. Buen día para todos. Gracias a ustedes por darnos el espacio. ¿En qué términos está planteada la asamblea para decidir si mantienen la huelga? ¿En qué condiciones sería en caso de mantenerla? Bien, sí, como bien dicen, tenemos una asamblea en el día de hoy, en horas del mediodía, en donde se va a evaluar la medida de huelga que venimos tomando desde el martes 4 de octubre de la semana pasada. Se va a evaluar la medida y la continuidad de la misma o el pasaje tal vez a otra etapa del conflicto. Eso se va a dar en horas del mediodía, el segundo llamado a la asamblea es 12:30, así que en mediodía y primeras horas de la tarde estaremos sesionando nuevamente en la Asamblea General. Ahí está. Mancioni, ¿cuál es el espíritu de los docentes en este caso? Porque, sigue algo que está bastante claro, que los docentes los remarcan todo el tiempo, que es una reforma que es inconsulta. Esto desde el ámbito tanto público como el privado. Pero, ¿cuál es el espíritu? ¿Qué ven los docentes a futuro? Porque, según el gobierno, esta reforma se va a implementar sí o sí. Bueno, evidentemente toda esta oleada de conflictos que hubo en los últimos meses, principalmente desde agosto hasta ahora, han sido la resultante de una serie de atropellos, podríamos decir, a la educación pública. En el caso nuestro, en lo que tiene que ver con la educación pública secundaria, ¿sí? A estudiantes y trabajadores de la educación con una serie de imposiciones en muchísimos aspectos. Y lo último es esta llamada transformación educativa que nosotros consideramos deteriora, pauperiza contenidos y ataca en realidad el nivel de la educación pública secundaria con lo que sería esta llamada EBI, educación básica integral. El conflicto, en realidad, cómo ha estallado esta medida de huelga en particular en Montevideo, tiene que ver con una acumulación de factores, ¿sí? Lo que tiene que ver con presupuesto, el recorte salarial que hubo hacia los docentes, con quita de horas de coordinación, de asignatura, el recorte de grupos. En cuanto al presupuesto, la quita en el presupuesto educativo de unos 150 millones de dólares en los últimos años, y evidentemente el mensaje o borrador de transformación educativa terminó por dinamizar esta tendencia que había a rechazar este tipo de imposiciones. Claro. Aparte, una transformación educativa que no toma en cuenta el rechazo de las ATD de todos los subsistemas. Por sí, ahora no han tenido respuesta a estos planteos que ustedes vienen realizando, también junto con FENAPES, y también incluso las ATD de primaria. ¿Está todo planteado para mantener la huelga y no volver a clases en Montevideo, en secundaria, a nivel de los liceos públicos? Bien, sí, como bien dicen, no hubo respuestas, y en el caso de las respuestas que sí hubo han sido contrarias a nuestros intereses. Ya ahí, en cuanto a la continuidad o no de la huelga, va a depender de la Asamblea General, que es el organismo soberano de nuestro sindicato, y ahí se tendrán en cuenta toda una serie de factores. Lo que sí es claro que más allá de la continuidad o no de la medida de huelga, el rechazo y generalizado, podríamos decir, del cuerpo docente, incluso no solo sindicalizado, a las políticas educativas que está pretendiendo
imponer el gobierno y las autoridades de la ANEP es una realidad. O sea, en eso no hay prácticamente visiones diferentes. O sea, mayoritariamente hay un rechazo muy fuerte, más allá de la continuidad o no de la medida de huelga que está al referéndum de la asamblea de la jornada de hoy. Ahí está. Y en ese sentido, Mansioni, la directiva lleva una propuesta de o levantarla o de mantenerla en la huelga. No hay propuesta como directiva, como tal. Uno que hace años que está en esto supone que de diferentes sectores de la Asamblea puede haber mociones de levantar hoy la huelga, mociones de continuidad. Es decir, el escenario probablemente se va a definir en la propia Asamblea. Como comisión directiva, aparte en una comisión directiva que hay dos agrupamientos, comisiones en lo táctico muchas veces diferentes, no hay un acuerdo por una cosa u otra, no se conversó tampoco esto, así que suponemos que de la propia asamblea saldrán mociones en uno u otro sentido. Bien, Andrés Mansioni, muchísimas gracias por estos minutos. Seguiremos atentamente el resultado de esta asamblea docente para saber si se continúa o no esta huelga que viene llevando adelante. Gracias. No, por favor, muchas gracias a usted y a las órdenes. Que pasen bien. Buena jornada. Igualmente, igualmente. Nosotros vamos con otros asuntos porque ayer se realizó una nueva marcha por el Día Mundial de la Salud Mental. La consigna de este año, como otros, también fue la desmanicomalización y también por una salud y vida digna. Esto se realizó en el día de ayer. Sí, exactamente. Y los principales reclamos tienen que ver con el cumplimiento, la exigencia de cumplimiento de la Ley de Salud Mental vigente y un cambio en el modelo de atención con enfoque comunitario y también con perspectiva de derechos. Y para eso se necesita presupuesto, se necesita intencionalidad y se necesita también seguir formándose para, bueno, poder llegar a un modelo en perspectiva de derechos humanos. No está faltando presupuesto, está faltando también, digamos que convicción política en que haya un cambio de modelo, porque las señales que estamos recibiendo son a no cambiarlo, por lo menos eso es lo que hemos recibido. Y nos parece que si hay un compromiso, así como se está pudiendo fortalecer la intersectorial o se pudo recién nombrar también la comisión, tiene que haber un compromiso mayor y señales fuertes como lo plantea la ley, por ejemplo el cierre de los hospitales monovalentes y asilares para el 2025 y todavía no hemos logrado convocar a la comisión para que genere un cronograma de cierre y cuáles van a ser los dispositivos que se van a ir abriendo. Desde la academia se resalta que falta información y protocolos claros para que toda la población sepa dar respuestas ante situaciones como la que sucedió hace algunos meses cuando un joven fue bajado de un ómnibus en la ruta tras sufrir una crisis emocional. El Ministerio de Salud prometió la sensibilización a la población, programa de sensibilización para que se entienda qué es lo que pasa con la gente que tiene problemas de salud mental. Vamos con otros temas, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, fue recibida ayer por el Frente Amplio, por la Mesa Política Nacional y la Mesa Departamental de Montevideo, de esta fuerza política, tras el intento de los ediles de la oposición por destituirla. Bien, al terminar el encuentro, la intendenta dijo que este hecho demuestra que la decisión de la oposición es humo para distraer la atención de la opinión pública, aunque destacó que haya referentes del Gobierno Nacional que estén llamando a la mesura. No hay ninguna razón real para esto que acaban de realizar. Esta figura de juicio político consiste en enviar esta solicitud al Senado y que el Senado evalúe apartarme de mi cargo como intendenta. Eso se da cuando hay o un delito o una cosa inconstitucional. Ninguna de las dos cosas pasaron. Por lo tanto, si no les interesa el contenido porque se retiran de sala y no quieren escuchar, si todos los pedidos de informe están respondidos, si la Intendencia ranquea en el lugar 8 en 228 en términos de transparencia, si nos votan que no el préstamo del BID, nos votan que no los préstamos de corto plazo y llevan adelante esta medida, me parece bastante obvio que esto es una cortina de humo para tapar otros problemas. La entrega de pasaportes falsos desde Torre Ejecutiva, la entrega de un pasaporte express a un narcotraficante que estaba preso por tener un pasaporte falso,
el beneficio directo a las tabacaleras, el ingreso de 2 personas rusas al Uruguay en plena pandemia, no sé, me da vergüenza ajena. En el medio de todo eso, con miles de uruguayos comiendo en las ollas populares, el ataque a la organización de ollas, la verdad que necesitarían una verdadera fábrica de humo para tapar eso. Espero que se reconsidere, ¿verdad? Verdaderamente, porque creo que esto no le hace bien al Uruguay. Esta actividad, como decíamos, se realizó ayer a la tarde en la huella de Sereñi. Allí estaba la intendenta Carolina Cose, respaldada por toda la dirigencia del Frente Amplio, donde además participaron otros referentes de esa fuerza política, entre ellos el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, que se refirió al asunto. A todos nos sorprendió, totalmente desmedido, llama mucho la atención, es muy raro, pero bueno, este tipo de cosas se responden con claridad en el mensaje, con unidad de acción y con un llamado, como se planteó recién, a la serenidad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que mirar fronteras afuera nomás para ver a dónde nos lleva o cuál es el camino que te espera, si ante la adversidad tú acentúas las diferencias, cuando en realidad hay en todos los elencos gente dispuesta a rebobinar y corregir las cosas. Me parece que es agudizar las contradicciones en un escenario que es muy claro, un gobierno departamental que es sólido, que tiene los votos, que tiene la cantidad de ediles suficientes y que tiene un respaldo popular que me parece que lo único que logra, y quizás sí, es polarizar. Y seguimos en tema y ya estamos en contacto con nuestro compañero Luca Veloz desde Exteriores. Luca, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pilar, un saludo para ti, para José María y para todos allí en el estudio. Seguimos en tema porque estamos con la presidenta de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, Graciela Villar, una de las que estuvo en esa mesa respaldando a la intendenta Carolina Cose. Bueno, ¿cuál es la primera lectura de todo este tema? Bueno, la primera lectura es que frente a un hecho de barbarie política, el Frente Amplio se abroqueló detrás de la compañera Carolina Cose y del programa de Frente Amplio y la gestión en Montevideo, entendiendo que esto que se está planteando en el escenario político que estamos viviendo es tensar instrumentos que la Constitución prevé para efectivamente sancionar a aquellos gobernantes que no cumplan o que tengan actos de corrupción, y que esto está vacío de contenido. Es realmente un bluff que ha generado una distracción de los grandes temas que el Parlamento tiene hoy en discusión, que ha descentrado el eje de una marcha hoy por las ollas populares, después de haber sido la coordinadora de ollas populares ferozmente atacada por el ministro de Desarrollo Social, y que además tenemos en la torre ejecutiva evidentemente un elemento de corrupción, de tráfico de documentación del Uruguay, que le está haciendo mucho mal a la imagen del Uruguay. Lo que se hizo fue, a través de esta acción, que creo que fue impensada, que fue visceral, tratar de atacar la gestión de Montevideo para generar un nuevo centro de atención en la opinión pública. Desde la departamental se va a realizar alguna acción. Bueno, ustedes tienen contacto con los ediles, pero ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros vamos a trabajar permanentemente con la Junta Departamental, como lo hicimos en este caso. Se sacó una declaración y vamos a seguir respaldando las acciones que la intendenta vaya realizando a los efectos de dejar este tema sin vacío de contenido, como ya lo está. Ayer estaba la compañera coordinadora de senadores, la compañera Lilian Quechichán, y el coordinador de diputados, el compañero Mariano Tucci, igual que Patricia Soria por la Junta Departamental, que son los ámbitos legislativos que van a recibir esta solicitud de la oposición, que ya sabemos incluso por dirigentes connotados de la propia oposición que no tiene mayor trascendencia. El Frente Amplio está en una campaña, el Frente Amplio te escucha a nivel nacional. ¿En Montevideo va a intensificar esto, realizará algún tipo de acción? Sin lugar a dudas, hace menos de un mes se aprobó un préstamo en la Junta Departamental donde tampoco la oposición apoyó, pero donde se van a desarrollar determinadas acciones de gestión en distintos territorios
migratorios de Montevideo, y ahí los Frente Amplistas vamos a estar haciendo el resumen político de cómo esta oposición que pretende hoy un juicio político se ha negado a votar algo que históricamente lo han hecho, votar préstamos que son para el servicio de la ciudadanía montevideana. Políticamente, jurídicamente, ¿puede haber una respuesta de parte de la fuerza política? Mira, creemos que no, que esto el equipo de abogados de la propia Intendencia y de la Junta Departamental lo han valorado, connotados abogados constitucionalistas ya se han expresado, y bueno, nosotros sabemos que el Parlamento va a reflexionar sobre este tema, porque es un tema muy grave, que puede traer otras consecuencias, porque sabemos también que hay algunos pedidos de juicios políticos para alcaldes que han sido muy amigos de lo ajeno. Pero también sabemos, y apelamos a eso, que el sistema político tiene límites que sabe que no se cruzan y que va a respetar que estos instrumentos tienen que utilizarse cuando realmente hay de fondo situaciones de corrupción que afectan a la ciudadanía en su conjunto. Muchísimas gracias a la presidenta de la departamental del Frente Amplio, Graciela Villar, por este ratito. Seguimos trabajando para el mediodía y para el central sobre este tema. Gracias a ustedes y buenos días. Bien, muchísimas gracias, Luca, con el sol ahí de fondo, ¿no? Seguimos diciendo linda mañana. Sol a pleno en esta mañana. Les contamos ahora que se realizó ayer el lanzamiento de la segunda edición del Mes de las Migraciones, que tendrá lugar entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre. Justamente, y el objetivo de este festival de alguna manera es el encuentro de culturas y también de diversidad, pero también reflexionar sobre los desafíos que implica el tema de la migración. El corazón del mes de las migraciones es la fiesta de las migraciones, que es la 12ª edición, que se hace también en este espacio, en el cual bueno, es un encuentro de la cultura, de los colores, de los sabores, y esa es una de los motivos que tiene el mes de las migraciones. Por un lado es celebrarnos, celebrar la diversidad, celebrar el encuentro, todo lo bueno que nos deja, y por otro lado es reflexionar sobre los desafíos que nos también implican el tema de las migraciones y la movilidad humana. Entonces por eso también van a haber seminarios que tengan que ver se hacen con la Universidad de la República, trabajo con las comunidades y otros encuentros participativos. La actividad es organizada por una mesa coordinadora integrada por la Red de Apoyo al Migrante, el Museo de las Migraciones, el Municipio B, la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo y la Organización Internacional para las Migraciones. Nuestro país, es algo que el museo trabaja sobre ello con la Sala Comunidades, es un pueblo de pueblos, ¿no? Entonces, y Montevideo, dentro de ese pueblo de pueblos, es una ciudad abierta también a los migrantes. Lo que sí tenemos últimamente es un cambio en cuanto a las procedencias. Anteriormente se había dado una mayor procedencia europea, pero también había africana, aunque no podemos llamarla inmigración, ¿verdad? Son desplazamientos forzados, y hoy tenemos de diferentes partes del mundo. Eso es el Uruguay, esa conjunción de esa diversidad, y es algo que, bueno, el mes de las migraciones va a enfocarse ahí, a celebrarnos, a celebrar el encuentro y a trabajar sobre los grandes desafíos. Antes de ir a la pausa, les contamos que ayer a los 92 años falleció José Machado, sobreviviente de la masacre de la seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay, ocurrido en 1972, previo al golpe de Estado. Acá lo vemos en imágenes cuando en abril de 2018 se inauguró una placa de memoria en la seccional sobre esta masacre. Machado llegó a Montevideo desde Durazno con 22 años, e ingresó a trabajar en la fábrica Nervión en La Teja y casi de inmediato se afilió al UNRWA y al Partido Comunista. Fue parte del proceso de unidad sindical y de la fundación de la vieja CNT y militante del Frente Amplio desde su fundación. El 17 de abril de 1972, Machado estaba en el local de seccional 20 cuando fue atacado por fuerzas militares y policiales. Y fue uno de los que salieron con las manos en alto, pese a lo cual fue baleado en la cabeza, quedándole el proyectil alojado por siempre en una esquirla de bala en el cráneo. El velatorio se realizará hoy de 9 a 15 horas en la empresa Abate. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos con el segundo tramo de MBD Noticias.
11 grados la temperatura, estamos abriendo el segundo bloque de MBD Noticias. Lo veíamos antes de la pausa, desde el viernes 14 y hasta el lunes 17 de octubre a las 15 horas en el Centro Cultural Terminal Goes se podrá ver el ciclo de películas con China Zorrilla. El festival es organizado por la Secretaría de Personas Mayores y el Centro Cultural Terminal Goes en el marco de los 100 años de China Zorrilla y de octubre como mes de las personas mayores. En la convocatoria se destaca la participación en el ciclo de la Embajada Argentina en Uruguay y también la Asociación de Directores de Cine Argentino. Las entradas, vamos a recordar, son gratuitas y el programa es el siguiente. Este viernes 14, Esperando la carroza. Sí, el sábado 15, Elsa y Fred. El domingo 16, Conversaciones con Mamá. Y el lunes 17 de octubre, la película Darse Cuenta. Ahí, imágenes de Elsa y Fred ahí con Federico Lupi. Sí, sí. Bueno, linda Precioso. oportunidad para revivir el cine de China Zorrilla allí en el Centro Cultural Terminal Goes. Bien, y vamos a la región, no sé si tenemos tiempo para una internacional. Yo Bien, creo que sí. Porque criticadas por no haber registrado correctamente el apoyo logrado por el presidente Jair Bolsonaro en la primera vuelta, las encuestadoras comienzan a difundir los sondeos de cara a la segunda vuelta del 30 de octubre. En el último sondeo que se conoció, Datafolia tiene a Lula con un 49%, mientras que Bolsonaro alcanzaría el 44%, por lo que aún no se ve la influencia del apoyo que le otorgaron al candidato del PT, quienes salieron en tercera y cuarta posición en la primera vuelta, que son Simone Tebet y Ciro Gómez. Otro de los datos que dio a conocer la consultora es el de los votos válidos, donde se sacan los votos en blanco, nulos, y en el caso del informe, quienes no saben aún a quién elegir. Y en este caso, los porcentajes que se consiguen son 53% para Lula y 47% para Bolsonaro, lo que le daría al expresidente su tercer mandato. El informe se realizó con 2.800 personas y asegura que tiene un 95% de confianza, con un margen de error de 2 puntos, algo que no cambiaría el resultado que entregó sobre las consultas realizadas entre el 5 y el 7 de octubre. Las encuestadoras fueron criticadas por no anticipar el apoyo a Bolsonaro en la primera vuelta, que consiguió llegar al balotaje, aunque todo parece indicar que le será difícil recortar la distancia sin los apoyos claves de los otros candidatos y con un Lula a tan solo 1,5 puntos de superar el 50% que le daría la victoria. Otra de las encuestas que se conoció esta semana la realizó IPEC y sostuvo que Lula tiene un 50% de votos a favor, mientras que Bolsonaro mantendría un 43% y el porcentaje restante se reparte en los votantes que manifestaron un tentativo voto en blanco o nulo, un 4%, y los que todavía no tomaron una decisión, que están en el 2%. Y hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero quédese en la pantalla de TV Ciudad porque en minutos arrancamos con Ciudad Viva, como siempre. Sí, y tenemos varios temas para compartir con ustedes. Uno de ellos tiene que ver en la profundización de un informe que se presentó en las últimas horas, que hizo la Facultad de Ciencias, un grupo de investigadores, sobre el relevamiento a nivel de todo el país de ollas y merenderos. Exacto, también vamos a recibir al decano de la Facultad de Arquitectura, Marcelo Danza, para hablar de varios asuntos vinculados a la ciudad. Todo eso en un ratito nada más aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y nosotros nos estamos reencontrando con las primeras noticias a las 8 de la mañana. Pasen bien.